Gracias. Bueno, un saludo especial para todos en esta noche, en el nombre de Jesús. Queremos felicitar a los jóvenes porque esta es una muy buena iniciativa. Estudiar la Biblia, interesarse por los temas de teología, es bien especial, bien importante. Saludo a todos los hermanos en el nombre del Señor, los jóvenes, los niños, los ancianos, todos bienvenidos. Saludo al hermano Albeiro, a su familia, al hermano Fernando, a su familia. Saludo a David Albeiro. Y bueno, a toda la directiva de jóvenes, todos los que estamos aquí en esta noche. Y les invito para que nos dispongamos a aprender la palabra del Señor. San Juan capítulo 5 y el versículo 39. Juan capítulo 5 y el versículo 39. Dice la palabra del Señor así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Leámoslo todos a viva voz. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Grite gloria a Dios, mi hermano. Bueno, vamos a mirar cómo estudiar la Biblia, cómo prepararse para estudiar la Biblia. Cuando nosotros tenemos este anhelo de estudiar la Biblia, entonces son muchos los interrogantes que nos rodean y que se nos vienen a la mente. El estudiante debe tener un buen ejemplar de la Biblia, ¿cierto? Nosotros miramos con preocupación cómo muchos hermanos en el mundo no les daba ningún dolor meterle 70, 100, 150 a una botella de ron del fino o a una botella de trago del fino. No sé cuánto vale, pero me han dicho que vale mucho. Y no les daba ningún temor. Y hoy usted los ve con unas Biblias, mejor dicho, que da pena. Si yo les dijera en este momento, hermano, levanten sus Biblias, no lo voy a hacer, tranquilos. Pero yo sé que más de uno, ¿cierto? Algunos la levantarían con gozo, pero otros, porque a muchos la Biblia desde el día del bautismo, y esa es la que tienen hasta el día de hoy. Yo sé que nuestra primera Biblia, o la Biblia que más nos gusta, nosotros la marcamos, la rayamos, pero entonces sería bueno conservarla en buen estado, tenerla bien, ¿cierto? Bien forradita y tener un buen ejemplar de la Biblia. Y ojalá que cada anhelante, cada persona que anhela, cada predicador, ¿cierto? Pudiera tener no solamente un ejemplar, sino varios ejemplares de la palabra del Señor. Hay de todos los colores, de todos los tamaños y, como dicen, de todos los sabores, bien especiales, bien maravillosos. Entonces, una de las primeras cosas que usted tiene que tener para estudiar la Biblia, para prepararse mejor, entonces es una buena herramienta. Mire, uno con un buen carro le da gusto y le da deseos de viajar, pero cuando uno tiene un carrito chatarrito, uno dice, no, a mí me da miedo hasta ir a Palmira. Claro, porque lo deja uno varado, pero cuando uno tiene un buen carro, uno dice, vamos para donde sea. Igual pasa con un buen ejemplar de la Biblia. Usted tiene un buen ejemplar de la Biblia y usted dice, me provoca, me fascina leer. Espérate un momentico que yo voy a leer. Está contento y la lleva en el carro, la lleva a toda parte, pero se siente contento porque la entiende bien, buena letra y una cantidad de situaciones especiales. 2, el estudiante debe tener una Biblia en lenguaje moderno. Muy importante en lenguaje moderno. Hay muchas Biblias en versiones modernas disponibles ahora. Si el estudiante pudiera tener varias de estas versiones y compararla una con la otra, pues le va a dar mucha claridad. Mire, a veces estamos los predicadores inmersos en un tema y comenzamos a estudiar y resulta de que traemos 3 o 4 Biblias y comparamos ese mismo texto, pero en diferente versión, y entonces usted le da luz
¿sí? Hay luz, hay una claridad. Y usted dice, pero ya puedo entender. Cuando usted quiera, haga el experimento. Tome un texto que usted vea que no está muy claro para usted y coja unas 4 Biblias, diferentes versiones. Y entonces usted mira el mismo texto, ¿sí? de las diferentes Biblias, y usted va a ver que una entonces complementa la otra, ¿sí? Una complementa la otra, y realmente es de mucha bendición para cada uno de nosotros, ¿sí? Para cada uno de nosotros. El estudiante debe tener una buena concordancia. Mire, ahora se facilitan las cosas. Antes era un complique, ahora se facilitan las cosas. Allí en su tablet, en su smartphone, en su celular, ¿sí? Entonces hay varias versiones, usted puede tenerlas, ¿sí? De hecho hay una, ¿sí? YouVersion, que es muy buena, y esa te maneja todas las versiones que usted quiera, todas las versiones que usted quiera, y esa te va a ayudar, te va a dar luz y te va a orientar de una manera especial, ¿sí? Entonces el estudiante debe tener también una buena concordancia, ¿sí? Una buena concordancia. De estos libros también hay varias versiones. Lo importante es tener uno que dé sumarios completos de todas las escrituras sobre cualquier asunto, ¿sí? Sobre cualquier asunto, y que traduce cualquier palabra en particular a través de toda la Biblia. Nosotros no nos deberíamos de presentar a predicar, ¿cierto? Sin antes entonces tener claro lo que nosotros vamos a hablar, lo que nosotros vamos a decir. Entonces tener todo claro, tener todo bien definido. El estudiante debe tener un buen cuaderno también de apuntes, una buena agenda, cosa que él va estudiando, va leyendo, va apuntando, y entonces hacer como muchas veces hacemos en la universidad o en el colegio, o cuando están hablando, ¿sí? Palabra nueva o palabra que usted no entienda, anótela, apúntela allí, y luego entonces búsquele el significado, y entonces así usted va ampliando ese conocimiento, ¿sí? Usted va ampliando ese conocimiento. Es muy importante, tengan en cuenta esto. Cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, estoy hablando de un panorama general, pero entonces lo general también nosotros lo vamos aterrizando y lo vamos volviendo más local, ¿cierto? Entonces ya nosotros decimos cómo estudiar la Biblia. Ahora yo les podría decir cómo estudiar un libro de la Biblia, ¿sí? ¿Cómo hago para estudiar un libro de la Biblia? ¿Cómo hago para estudiar un capítulo de la Biblia? ¿Cómo hago para estudiar entonces la doctrina de la Biblia? Mire, cuando yo quiero estudiar un libro, ejemplo, el libro de Esther, el libro de Job, el libro de los Proverbios, entonces me corresponde leer todo el libro, ¿sí? Para saber cuál es el tema principal del libro, los versículos claves del libro, ¿sí? Los versículos claves del libro. Mire, haga de cuenta como cuando usted estaba estudiando, ¿sí? O los que están estudiando y les colocan a leer un libro. ¿Qué hacen los perezosos? Bajan el resumen en internet, le dicen, léase 100 años de soledad, y entonces los muchachos llegan y dicen, eso está muy largo ese libro, y le piden la plata al papá, y el papá les da la plata, y compran el libro, pero lo ven así y dicen, no, eso es muy grande, eso, qué miedo, y van y lo meten por allá debajo y lo esconden, y ya faltando una semana, faltando 2 días, faltando un día, entonces se meten a internet y le colocan resumen de 100 años de soledad, y ahí les sale el resumencito, una hoja. Entonces ellos van contentos con ese resumen, pero resulta de que se rajan. ¿Por qué? Porque ese libro, de cada capítulo hay unas palabras claves, hay unos apuntes claves, hay unas notas claves, que cuando comiencen a investigar y a desglosar el libro, entonces ellos van a quedar, ¿cierto? Van a quedar por allá en el limbo, como dicen los estudiosos. Entonces es bien importante nosotros hacer esa misma mecánica, ¿sí? Hacer esa misma mecánica que se hace en los colegios, hacerlo nosotros con un libro. Vamos a estudiar el libro de Ezequiel, vamos a estudiar todo el libro de Ezequiel, vamos a mirar cuáles son los capítulos como llamativos, cuáles son los versículos llamativos o los versículos claves del libro, y vamos a escribirlos a mano. Investigue el escritor, ¿cierto? Si yo quiero estudiar Ezequiel, entonces tengo que investigar cuál es el escritor. Hay algo de la personalidad de Ezequiel que me motive, que me llame la atención. Que sí, que Ezequiel era esto y lo otro. ¿Cuál es la personalidad de él? ¿Cuál es la biografía del autor en el mismo libro?
¿Qué se puede saber en libros de referencia sobre el autor? ¿Quién más me puede a mí hablar de Ezequiel? Ah, no, pero es que venga y verá que en Primera de Reyes, entonces hay una parte donde habla de Ezequiel. Entonces yo voy, investigo, entonces yo voy armando todo un rompecabezas y entonces yo digo, bueno, Ezequiel está estructurado de esta manera y de esta manera. ¿Dónde fue escrito el libro? Es posible determinar esto leyendo el libro mismo. Sí, es posible. ¿Quién era el papá? ¿Dónde nació? ¿Quién era la mamá? ¿Cuáles eran sus hermanos? ¿Cómo es la situación? ¿Cuándo fue escrito? ¿En qué periodo de la vida del escritor fue escrito? ¿O en qué periodo del pueblo de Israel crucial fue escrito? Si en la cautividad, si acá, si allá, ¿dónde fue escrito? ¿A quién fue dirigido el libro? Mire todo lo que nosotros vamos haciendo. ¿Sí? Mire todo lo que nosotros vamos haciendo. Investigue el escritor, dónde fue escrito el libro, cuándo fue escrito, a quién fue dirigido el libro. Si el libro fue dirigido a los que estaban en la cautividad o fue dirigido a los que se habían quedado en Jerusalén, ¿a quién fue dirigido? Si se encuentra esta información en el libro, del capítulo y del versículo. Entonces mire que nosotros comenzamos como a desglosar, ¿cierto? Comenzamos nosotros. Y es ahí cuando se nos comienza a abrir el panorama y nos da como un anhelo, nos da un deseo de nosotros comenzar a estudiar la Biblia y hacerlo de una manera especial. Ahorita vamos a mirar la preparación espiritual, pero primero quiero que miremos como la parte académica. Haga una lista, ¿qué problema en la vida de los lectores inspiró el libro? Cuando Ezequiel habla, entonces, ¿sobre qué problema se refiere él? ¿Por qué llegó a decir la frase o el versículo, no quiero yo la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva? ¿Por qué razón? Entonces yo comienzo a investigar, es que la situación era esta y esta y esta, entonces ya comenzamos a entender. Haga una lista clasificada, capítulo por capítulo y versículo por versículo, en los términos que se usan con frecuencia y de las palabras, frases, cláusulas inusitadas o singulares. Mire, cuando comenzamos a estudiar la Biblia, póngale cuidado, cuando nos preparamos para predicar un sermón, haga de cuenta como cuando a la hermana le dicen, bueno, el próximo viernes le dice ella a sus hijos, cumpleaños su papá, o es el día del padre. Vamos entre todos a recoger y vamos a hacerle una comida al viejo especial, lo que a él le guste. ¿Cuánto tiempo se demora esa hermana en la cocina haciendo ese almuerzo? Se demora más de 5 o 6 horas. Sí, ella alista todos los materiales, luego mira una fórmula, una receta, mira una cantidad de detalles, ultima detalles, una cantidad de cosas y pone todo en su sitio. Sí, pone todo en su sitio, como 5 o 6 horas y llegan y en 15 minutos se acabó esa comida y solo quedó en esa mesa el valle de los huesos secos. Entonces mire lo importante, mire lo importante. Y muchas veces muchos hermanos dicen, pero es que yo preocuparme estudiando todo un día para que en 15 minutos o en media hora yo salga de ese mensaje y los hermanos hasta se vayan y ni me digan que gracias, que tan bonito que estuvo el mensaje. No predicamos para eso, no predicamos para que nos digan que tan bonito que estuvo el mensaje, ¿cierto? Nosotros no solamente informamos, sino que también formamos a través de la palabra del Señor, y esa palabra no vuelve vacía, sino que esa palabra hace lo que Dios la envía a que ella haga. Bendito el nombre del Señor. Entonces, eso es lo importante, mire, cuando usted siente que el mensaje que usted predicó no estuvo bueno, es cuando ese mensaje más llegó a los corazones. Yo me acuerdo que cuando recién inicié a predicar hace como un poco de años, no les digo para que más bien dejemos así, me correspondió predicar con otro joven que hoy también es pastor, y ese día predicamos los dos. Nos colocaron a predicar a los dos porque seguramente no teníamos madera para que nos soltaran un culto un sábado, eso estaba lleno. Entonces dijeron, el uno se complementa con el otro, y nos partieron el tiempo. Predique usted la mitad y él predica la mitad. Amén. Yo sentí que a ese muchacho le fue súper bien y yo me bajé como aburrido y dije entre mí, no, Señor, yo creo que yo creo que yo me dedico a la música. Yo de predicador yo creo que poco. Y ya llegando allá se me acercaron 3 ancianas y me cerraron el camino allí. Y me dijeron, esa palabra se la estábamos pidiendo al Señor y Dios habló a través de ti y el Señor bendijo nuestras vidas en este culto a través de la palabra de Dios. Entonces yo dije entre mí, pero ese mensajito tan feito, tan sencillo, y ¿cómo va a causar? Sí, mi hermano, lo que pasa es que
la obra de Dios es bien especial y es bien maravillosa. Sí, es bien maravillosa. Entonces, esto es bien importante, mi hermano. Esto es bien importante. Sí, esto es bien importante. Entonces, mire, comenzamos a estudiar y se nos comienza a abrir el panorama y nos comenzamos como a emocionar y decir, oiga, pero es que esto es bueno estudiar. Claro, estudiar la palabra del Señor es especial, es maravilloso. Mire, de pronto usted como predicador, yo como predicador, usted como creyente y yo como creyente, nunca vamos a hablar tan bien como habla Gabriel García Márquez. Nunca vamos a escribir como el bestseller del último libro que ha sacado. De pronto no vamos a tener la elocuencia de los escritores y de pronto no vamos a tener la elocuencia de los poetas, pero nunca Gabriel García Márquez se pararía en un púlpito a predicar lo que usted predica y lo que yo predico, porque aquí hay algo especial y esa es la palabra de Dios y eso no tiene discusión. Y eso no tiene discusión. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso marca la diferencia. Zapatero a su zapato. El que se dedique a escribir. El presidente Santos que se dedique a hacer su política. Y nosotros nos dedicaremos a predicar la palabra. Que para esto somos buenos, mis hermanos. Para esto somos buenos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian las alegres nuevas de salvación. Los que dicen a tu Dios, ¿sí? A Sión tu Dios reina. Voz de tus atalayas. Entonces, esto de predicar, esto de anunciar, esto de enseñar, esto de estudiar, es bien especial. ¿Cómo se estudia un capítulo? Entonces, mire, busque en un diccionario las palabras cuando estamos hablando del libro que usted no entienda. Es necesario que cada expresión usted la tenga clara. Cada expresión que hay en el libro usted la tiene que tener clara. ¿Qué enseña el libro? ¿Cierto? ¿Qué enseña ese libro? Si enseña sobre Jesucristo, si enseña sobre Israel, ¿qué enseña ese libro? Haga un bosquejo de la enseñanza del libro, ¿sí? Acerca de lo que trata el libro. Y entonces usted ya va a estar orientado. Cada vez que usted, que citan, póngale cuidado, cada vez que citan el libro de tal, entonces usted dice, usted ya entiende por qué habla. Por ejemplo, los evangelios, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas. Siempre decimos los evangelios y metemos a Juan dentro de los evangelios. Y Juan no está clasificado dentro de los evangelios. Juan es el cuarto evangelio, o sea, con Juan hay que dar un trato especial. Mateo, Marcos y Lucas son los sinópticos, pero a Juan no lo podemos meter allí. Mateo habla a un público. Marcos habla a otro público. Y Lucas habla a otro público. ¿Ve? Entonces cada uno, aunque usted diga, hermano, pero es que son los evangelios y lo que yo encuentro aquí en Mateo, yo también lo encuentro pero usted lo mira, si usted es observador, usted mira que están con diferentes palabras y que lo narra de manera diferente. ¿Por qué? ¿Por qué le digo yo eso? Póngale cuidado. Ahora, es una comparación, ahora salimos del culto ya cuando nos vamos a ir para la casa y llegamos a la esquina y hay un accidente. Me llaman a mí a preguntar, de pronto hay un periodista y me atarzana y bueno, ¿qué vio usted, señor? Entonces yo le digo, no, pues yo vi una moto, de pronto yo soy observador, le digo, era una moto, una Auteco, precisamente una Discover, ¿sí? Color rojo, venía y el señor traía por ahí un equipaje medianamente liviano y tenía aproximadamente 40 años y Otro, llaman a Fernando y Fernando dice, yo miré que la moto quedó debajo del carro, a mí se me pasó ese detalle. Pero Fernando dijo, yo vi que la moto quedó debajo del carro, afortunadamente al varón no le pasó nada. Llaman a otro hermano y entonces él dice, mire, lo que a mí más me llamó la atención, entonces fue a la velocidad que venía. Entonces mire, cada uno, nos llaman a 3 personas y cada uno vamos a contar el mismo accidente, pero vamos a resaltar rasgos y diferencias la una de la otra. Eso es lo que pasó con Mateo, Marcos y Lucas. Cuando hablamos de Juan, entonces ya a Juan le tenemos que dar un trato especial. ¿Por qué? Porque entonces Juan nos está sentando unas bases para la doctrina. Sí, para la doctrina, lo que nosotros llamamos la doctrina, la sana doctrina. Juan entonces ya habla de algunos milagros como fue las bodas de Caná de Galilea y ya lo explica y ya comienza a mostrar entonces que Jesús era un personaje divino y que era un personaje especial. Ya Juan comienza a hablar de otras cosas, sienta unas palabras de unicidad y entonces nosotros decimos, pero es que con Juan es aparte, con Juan es diferente.
Sí, con Juan es diferente. Un evangelista habla a los romanos, otro evangelista habla a los griegos, otro evangelista se refiere a otro público. Entonces, por eso tenemos que tener bien en cuenta esto. ¿Qué enseña el libro? Y estudia las divisiones importantes de la estructura del libro. Haga una lista de ellas. ¿Cómo estudia usted un capítulo? Ya le hablé del libro. ¿Cómo estudia usted un capítulo? ¿Usted sabía que hay 1189 capítulos en la Biblia? Antes la Biblia no estaba ordenada como nosotros la vemos, sino que era un escrito total. Y entonces usted se podía pasar de un libro a otro. Ya luego comenzaron a mirar y cómo lo separaban para que la gente pudiera entender bien. 1189 capítulos tiene la Biblia. Muchos de ellos, como el Salmo 23 y Primera de Corintios 13, han sido los favoritos a través de las generaciones. Usted habla acerca del Salmo 23 y todo el mundo se lo sabe. Con el Salmo 23 hay una anécdota muy preciosa. Fueron convocados a un concurso nacional de poesía y entonces 2 personas escogieron el mismo salmo, ¿sí? La misma poesía, el Salmo 23. Y salió un muchacho muy bien presentado, un doctor, tenía una cantidad de títulos y él salió. Y él dijo, no, lo llamaron los jurados y le dijeron, mire, ese anciano que está allá, él también se inscribió para esta misma línea y tiene la misma poesía tuya, que es el Salmo 23. Le dijo el pelado, le dijo, tranquilo, así como él, yo lo veo, él no se sabe expresar bien, yo me lo llevo por los cachos, tranquilo que esto es mío. Y el hombre salió, recitó el Salmo 23 con una retórica, con una elocuencia. Y resulta de que luego le tocó al anciano y el anciano subió, muy humilde, su ropa muy sencilla, no se expresaba como el muchacho y comenzó a hablar del Salmo 23 y la gente se paró y aplaudió y mejor dicho, ahí se acabó toda esa, y entonces lo llamaron los jueces y le dieron el premio, el reconocimiento al anciano y el muchacho se paró muy indignado y les dijo, pero mire lo que ustedes están haciendo, mire la forma como yo recito y mire la forma como yo lo hago, y lo habla técnicamente y le dice, usted se aprendió el Salmo 23 de memoria, pero ese anciano, ¿sí?, conoce al pastor del Salmo 23, que es diferente. Aleluya al Señor. Entonces hay mucha gente, escúcheme bien, hay mucha gente que puede conocer la Biblia y se meten a una universidad y se pueden estar 8 o 10 años y entonces están conociendo, aleluya, están estudiando, pero es muy diferente estudiar la Biblia a conocer al autor de la Biblia. Conocer al autor de la Biblia es muy diferente. En algunos casos la división de los capítulos no es apropiada al texto, pero en su mayoría los capítulos son las unidades más convenientes para estudiar, sí, para estudiar. Por ejemplo, pónganle cuidado a esto. Usted dice, hermano, a mí me dijeron que predicara y que hablara acerca de la dinamita, del poder, de la explosión del evangelio. A usted se le viene ahí mismo a la cabeza Romanos 1:16, ¿cierto? Ese versículo precioso, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces usted dice, ahí está. Entonces usted dice, ¿dónde me pego? ¿De a dónde me pego? Resulta de que cuando usted habla y va a compartir ese versículo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, entonces usted va a la raíz de poder. Cuando usted no encuentra la explicación en el texto, usted se tiene que ir al contexto. El contexto puede estar antes de o después de, ¿sí? Antes de o después de. Entonces usted dice, bueno, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Entonces usted dice, bueno, poder, de ahí me puedo pegar. Entonces usted comienza a investigar, ¿qué es poder? Resulta de que poder viene de una palabra griega que significa dunamis, dinamita. Entonces usted dice, bueno, aquí hay algo donde yo me puedo pegar. Entonces si poder en griego es dunamis, dinamita, entonces yo puedo hablar acerca de la dinamita y puedo decir lo siguiente, sí, puedo decir lo siguiente, que los hermanos Noble inventaron la dinamita, pero que antes de que los hermanos Noble inventaran la dinamita, el poder del evangelio ya estaba explosionando en el mundo entero y la gloria de Dios se estaba manifestando. Entonces usted dice, oiga, por ahí lo puedo hacer, ¿cierto? Oiga, por ahí lo puedo hacer.
Por ahí lo puedo hacer. Usted dice, bueno, ¿cómo explico yo ese versículo del libro de los Hechos? ¿Cierto? Cuando Pablo está hablando acerca de Diana de los Efesios. Ustedes lo han escuchado. Diana de los Efesios. Resulta de que tenemos que investigar rápidamente quién era Diana. Era una diosa en la mitología griega, ¿sí? Que tenía un templo. Y que ese templo entonces era un templo de prostitución y de adoración pagana. Y entonces Pablo habla y dice, grande es Diana de los Efesios. Entonces usted dice, yo tengo que investigar eso. Entonces hay un contexto. Es ahí donde usted tiene que darle claridad. Usted no puede soltar el texto así, porque la gente va a quedar y dice, ¿y quién era Diana de los Efesios? ¿Por qué Pablo está elogiando y está diciendo que grande es Diana de los Efesios? ¿Cómo se estudia un capítulo de la Biblia? Sí, ¿cómo se estudia? En algunos casos la división de los capítulos no es apropiada, pero los capítulos son las unidades más convenientes para usted y yo estudiar, ¿sí? Para usted y yo estudiar. ¿Cuál es el tema del capítulo? Lea todo el capítulo y escriba en una frase un resumen del pensamiento principal. ¿Cuál es el versículo clave de ese capítulo? Todo capítulo tiene un versículo clave. Es como todo CD. Que sacaron los hermanos Julano el CD número 5, número 7. Sí, que la hermana Julana lanzó su última producción. De esa producción hay una canción que es la que es más pegajosa y que es la que a la gente más le gusta, es la canción clave. Y siempre a donde va le piden esa canción. Lo mismo pasa con el capítulo. Hay un versículo clave. ¿Quiénes son las personas que se mencionan en el capítulo? Haga una lista con información sobre cada una. ¿Qué mandamientos debemos obedecer? ¿Qué promesas debemos pedir? ¿Qué lecciones debemos recordar? Haga una lista de todas las palabras y frases que atraerán la atención de los oyentes o de los estudiantes. Haga una lista de todo eso. Busque el significado de las palabras que no entienda bien. En una concordancia diccionario bíblico usted le va a comenzar a aclarar, sí, todo eso se le va a aclarar. ¿Qué nos enseña el capítulo sobre Jesucristo? Haga un bosquejo de lo que enseña, sí, de lo que enseña. Entonces así usted va teniendo como más claridad. Aleluya al Señor. ¿Qué preparación espiritual debemos tener para estudiar la Biblia? A veces pensamos que es como leer cualquier libro. No, esto es diferente. Esto es diferente. A veces nosotros los predicadores, los pastores, estamos mirando un tema y tenemos ¿cierto? La mente como embotada. Hay que arrodillarnos a orar. Señor, dame claridad, dame luz. ¿Sí? Dame luz, Señor. ¿Qué debo predicar? ¿Qué le debo decir a tu iglesia? ¿Cómo es la situación acá? ¿Por qué? Porque necesitamos la preparación espiritual necesaria para estudiar y para entender la Biblia. El estudiante de la Biblia debe ser un creyente renacido. Oiga bien, el estudiante de la Biblia debe ser un creyente renacido, sí, renacido. Es esencial conocer personalmente al autor de la Biblia, si hemos de entender su palabra. No queda de otra. El hombre no regenerado no puede entender las verdades espirituales. ¿Por qué? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. El estudiante de la Biblia debe estar completamente convencido de la inspiración de la palabra de Dios. Eso no tiene discusión. Si usted se pone a dudar, entonces no pasa absolutamente nada. Pasaría lo mismo como si se fueran todos a tomar aguapanela al 18 y de allá para acá entonces un hermano dice, déjeme yo manejo la chiva. Déjeme, yo manejo la línea. Y entonces luego les dice, hermanos, ya cuando están bajando, les dice, hermanos, órele al Señor y encomiéndese a Él porque yo no sé manejar. Yo quería era experimentar cómo se siente esto. Ya la gente comienza a tirarse por ahí para abajo y no saben qué va a pasar, que no saben qué va a hacer. Lo mismo pasa cuando un predicador entonces no está convencido de la inspiración de la palabra del Señor. No está convencido del autor. Aleluya al Señor. Yo no puedo predicar sanidad. Escúchenme bien, yo no puedo predicar sanidad y decirle a la gente que Dios sana cuando yo no logro creer. Y yo en vez de decirle al Señor que me sane, entonces yo acudo a otras cosas. Yo no puedo hablar de eso. Yo no puedo hablar de eso. Entonces es ahí cuando se hace la diferencia. El estudiante de la Biblia debe estar completamente convencido de la inspiración de la palabra. La Biblia no es cualquier otro libro, sino es la palabra de Dios. El estudiante debe comenzar el estudio con un espíritu humilde. Tenemos que tener humildad.
No debe ponerse signo de interrogación donde Dios ha colocado un punto final. No, pero es que esto es raro. ¿Cómo así que la creación nos van a dar nomás solo este relato? Pero es que mire que yo escuché que habían otros relatos de la creación. Que hayan otros relatos, usted estése tranquilo. Usted y yo no podemos poner un punto de interrogación donde Dios puso un punto final. No lo podemos hacer. Aleluya. No es cualquier libro, no es cualquier libro. El estudiante debe comenzar, mi hermano. La Biblia, ¿sí? Entonces no es cualquier otro libro, es la palabra de Dios, ¿sí? El estudiante debe orar, que Dios le dé discernimiento. Una de las cosas que usted y yo tenemos que pedirle al Señor es: Señor, deme ese discernimiento espiritual para yo comprender tu palabra y para yo comprender muchas cosas. Aleluya, ¿sí? Aleluya, el Señor. El conocimiento de la Biblia depende de la revelación de Dios y de la iluminación de la mente por el Espíritu de Dios. Nosotros estamos convencidos de que esto, mi hermano, es por revelación, es por iluminación. Aleluya. Yo me arrodillo a orar, yo estoy allí estudiando y yo creo, mi hermano, y yo creo. Y cuando yo me paro a predicar aquí, mi hermano, yo puedo tener muchas palabras bonitas para decirle, y puedo haber organizado un sermón. ¿Y cuántas veces lo hemos organizado? Y llegamos aquí, lo vamos a predicar y el Espíritu cambia, aleluya, cambia y decimos otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque hay iluminación. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Porque hay iluminación. Entonces hay inspiración. Mire lo importante, hay inspiración y hay iluminación. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Por tanto es preciso pedir dirección y pedir entendimiento. Hay mucha gente versada, teólogos, y no han podido comprender la unicidad. No se les ha sido revelado el nombre. Tremendo eso. No les ha sido revelado el nombre. Y por más que, mejor dicho, es más fácil destapar un iPhone que meterles a ellos el nombre. No es posible, hermano, no es posible. Pero en el momento que ellos le pidan al Señor con un espíritu humilde que les revele, yo estoy seguro que Dios de una manera especial obrará. Otra vez les habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya al Señor Jesús. El estudiante debe estar dispuesto a obedecer. Si hemos de conocer la Biblia, debemos hacer la voluntad de Dios. Es imposible entender la palabra de Dios si hay un espíritu rebelde, de rebelión en nosotros. El estudiante debe estudiar regular y consistentemente para avanzar. Nunca se debe estudiar de una manera casual, sino que se debe estudiar la Biblia a una hora regular todos los días. ¿Cierto? A una hora regular todos los días. Si usted tiene usted ya es el que organiza su tiempo. Me queda fácil este tiempo, entonces usted comenzar a estudiar. Muchas personas comienzan a preparar el mensaje al frente del televisor. ¿Sí? Otros comienzan a preparar el mensaje cuando lo visitan los amigos. Sí, hable tranquilo que yo estoy aquí estudiando. No, así no nos va a entrar, no pasa nada. Sí, no va a pasar nada. Usted retírese solo a orar, ¿sí? Retírese a orar en oración, pídale al Señor y luego comience a estudiar donde no le interrumpan, donde haya un ambiente propicio. Nosotros en el Instituto Bíblico tenemos una materia, un área que se llama técnicas de estudio. Y allí nos dan las herramientas, o les damos las herramientas a los estudiantes para poder estudiar y para poder comprender lo que ellos lo que ellos están mirando, cosa que se pueda entender. Recuerde que el profeta, ese varón de Dios llamado Felipe, se subió en un carruaje donde iba el eunuco, y el eunuco estaba lea y que lea. Y él decía, yo estoy desaburrido ya. Y el varón le dice, oye, ¿y tú entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? No entendía, él no entendía. Aleluya, el Señor, él no entendía. Y este varón llegó y le explicó todas esas palabras. Y después de que le explicó todas esas palabras, apenas vio un río y le dijo, vea, aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Es eso, mi hermano, es eso. La fe viene por el oír y por el oír viene la palabra de Dios. Pero cuando nosotros ya avanzamos hacia otro plano, y este plano es estudiar la palabra, pues qué alegría. Recuerde lo que dice la palabra del Señor: si alguno tiene de qué gloriarse, gloríese en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Dios. Aleluya al Señor.
El estudiante debe tener amor por la Biblia. Amor por la Biblia. Comience comprándose una Biblia bien bonita. Así valga 100,000 pesos. ¿Qué le hace? Vaya y sepárela. Y estéla pagando. No le hace, mi hermano. No le dé dolor. Acuérdese que a usted no le da dolor comprar una botella cara de aguardiente o de ese trago. No le dé dolor comprar una Biblia. Y para un cumpleaños, qué bueno volver a regalar una Biblia. ¿Cierto? Aparézcase con una Biblia ese muchacho, aunque él lo mire rayado, pero no le hace. Déjesela ahí, mejor dicho, salga a correr, pero déjesela ahí. Pero el estudiante debe tener amor por la Biblia. Para ser un próspero estudiante de la Biblia, debe haber una pasión verdadera por conocer la Biblia. ¿Cuál es la pasión que usted tiene por la palabra? ¿Cuál es la pasión que usted tiene? Hay personas que realmente son apasionados por esto y dicen, yo amo, aleluya, estudiar la palabra, yo anhelo. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar la palabra? La fe personal. Mientras va estudiando la Biblia, la fe del creyente va aumentando. El origen de la fe es lo que Dios ha dicho y ha prometido. Escúcheme bien, el origen de la fe es lo que Dios ha dicho y lo que Él ha prometido. Así que la fe es por el oír y por el oír viene la palabra de Dios. 2, una vida santa. En la Biblia hay poder limpiador. Aleluya, el Señor, el ministro evangélico. El evangelista Modi dijo una vez, la Biblia guardará al creyente del pecado, o el pecado le guardará de la Biblia. La Biblia guardará al hombre del pecado, o el pecado le guardará de la Biblia. Claro, no anhelará leer la palabra de Dios. 3, la preparación para el servicio. Es imposible aconsejar a los pecadores o a los que tienen problemas sin conocer bastante la Biblia. No puede. Si usted va a aconsejar acerca de la palabra de Dios, tienes que conocer al autor, tienes que haberte encontrado con él y tienes que entender la palabra para poder explicársela a otro. Lo que convierte al pecador no es la discusión del consejero, sino la palabra de Dios. Si queremos ser ganadores de almas, debemos conocer bien la Biblia. Aleluya. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. 4, poder en el ministerio. No importa donde usted lo tengan ubicado, está en vigilancia, está en los jóvenes, en las dorcas, en evangelismo, en el comité que lo tengan. ¿Sí? Da poder en el ministerio. Usted dice, la Biblia dice, y la gente se tira a tierra. La Biblia, no, que es que en el libro Julano dice, o que el pastor Julano dijo. La Biblia dice. Cuando usted llama a un hermano y le dice, hermano, yo anhelo aconsejarlo, lo quiero aconsejar, le quiero dar un consejo con todo cariño y quiero que usted me escuche. La Biblia dice, inmediatamente él agacha la cabeza, porque usted le está diciendo, pero si usted comienza por otro lado, él va a estar allí a la defensiva. Usted está allá en la calle y alguien lo atarzana y usted le dice, la Biblia dice, entonces usted se está escondiendo detrás de ella. Aleluya al Señor. ¿Por qué? Porque esto es algo poderoso, esto es algo maravilloso, esto es algo especial. Aleluya al Señor, aleluya. Mire, esto es tan grande y esto es tan poderoso que póngale cuidado con lo que le voy a contar. Una hermana llamada Olivia Murillo, en El Salvador. Estuve hablando no hace mucho con el misionero y resulta de que la hermana tenía que, para poder llegar al culto, tenía que tomar un autobús de 40 pasajeros y atravesar casi toda la ciudad, muy grande. Se demoraba 4 horas. Para estar a las 5 de la tarde o 6, ella le tocaba venirse a las 2, cada que había culto. Y tenía una Biblia de esas grandotas, de esas grandes, con una letra gigantesca, una Biblia grande. Pero para ella era un privilegio andar con la Biblia y se montaba en el bolso, ¿sí? Se colgaba su bolso y la Biblia no le cabía en el bolso. Y entonces la cogía así, la gente le gritaba, ¿qué hubo, evangélica? Y ya contenta. Ese día se subió con su Biblia y con su bolso y se montó en ese bus. Por allá como a la mitad, usted sabe que en ese país hay una violencia tremenda, unas pandillas y unas situaciones complicadas, y resulta de que el autobús se quedó atorado entre entre el ejército y unas pandillas. Bala por aquí y bala por acá. Y comenzaron esas balas a entrarse en el bus y a ir matando a las personas.
Y ella comenzó viendo la cosa grave, la cosa grave. Y les dijo, se paró en medio de la balacera y les dijo, yo no sé, mis amigos, si ustedes se van a quedar aquí a que los maten, pero yo me voy a bajar de esto. Yo no sé, pero yo me voy a bajar de esto. La hermana aleteada, esas mujeres que se aletean feo. Sí, yo me voy a bajar de esto. Yo no sé ustedes qué van a hacer. Y sacó su Biblia y se le olvidó el bolso. Yo me voy a bajar. Y la gente dijo, no, esta mujer es de Dios, vamos detrás de ella. Y se fueron bajando detrás de ella. Y dice la gente, no la hermana, la gente que venía con ella en el bus, que las balas rebotaban de la Biblia como si la Biblia fuera de acero. Y que ella se fue bajando y que comenzaba a orar y que comenzaba a poner la Biblia así como un escudo. Era el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús. No pasa nada, mi hermano. Da poder en el ministerio, da poder en el ministerio. La gente que se bajó con ella, como 15 personas, ninguno le pasó nada. Todos los otros murieron allá. Si se usa la palabra de Dios, habrá poder en el ministerio. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Es eso lo que nosotros estamos procurando hacer. Aleluya. Quinto, el conocimiento. No hay mayor fuente de conocimiento que la palabra de Dios. Hay muchos libros, hay muchas cosas, hay mucha gente que sabe cositas, pero no hay mayor fuente de conocimiento que la palabra de Dios. Recomiéndeme un libro, la palabra de Dios. El hombre que estudia la Biblia es un hombre de entendimiento y gran conocimiento. Esto es la mina del predicador, la Biblia, es la mina del predicador. Así como usted va al médico y él saca el libro de medicina y él no le consulta a usted sin antes mirar. El abogado anda con, nosotros andamos con la Biblia. Este es el conocimiento de nosotros. Este es el conocimiento de nosotros. Sexto, beneficios dados en la misma Biblia. El estudio de la Biblia guardará al estudiante de pecar contra Dios. Aleluya. Recuerde lo que dijo el evangelista. La Biblia guardará al creyente del pecado, o el pecado le guardará de la Biblia. Beneficios dados en la misma Biblia. El estudio de la Biblia guardará al estudiante de pecar. Aleluya. El estudio de la Biblia protege contra la doctrina falsa, mi hermano. No hay por qué preocuparnos. Hermano que está por allí, no se preocupe. Estudie la palabra del Señor y a usted no lo mueve nadie, mi hermano. Usted está anclado en él, anclado en él. Que vinieron los mesiánicos, que vengan, déjelos que vengan, que aquí los esperamos. ¿Ya cuánto nos tocan? Sí, no se preocupe. Que llegó Julano, que llegue, mándemelo. Aquí está la Biblia, hermano, aquí lo tenemos todo. No pasa nada, mi hermano. El estudio de la Biblia asegura el gozo. El estudio de la Biblia da paz. El estudio de la Biblia da poder sobre Satanás. El estudio de la Biblia es origen de las contestaciones a las oraciones. El estudio de la Biblia da sabiduría. El estudio de la Biblia perfecciona al creyente. Perfecciona al creyente. Nosotros somos perfeccionados a través de la palabra de Dios. Mirando a cara descubierta como en un espejo. Aleluya, el Señor. La importancia del estudio bíblico es grande y no debe ser pasada por alto. Unas reglas para estudiar la Biblia, el renacimiento espiritual del estudiante. El estudio bíblico es una búsqueda discerniente de la verdad espiritual. El hombre no puede, oiga bien, no puede recibir esta verdad espiritual por su propia inteligencia humana. La verdad espiritual solo viene por fe, viene por discernimiento y viene por revelación espiritual. La preparación. Antes de empezar a estudiar, el estudiante debe examinar su corazón. Examina tu corazón. No se debe entrar precipitadamente en la presencia de Dios y salir de nuevo sin antes liberar la mente de las cosas mundanas. Examinar el alma y sentir la presencia de Dios. Y es allí cuando la palabra va a hacer el efecto que tiene que hacer. Es importante estar solo y sin interrupción, cuando usted pueda estudiar y pueda entonces ir más allá. La interpretación normal. Al interpretar la Biblia, el estudiante debe guiarse por este principio. Escuche bien, cuando el sentido aparentemente es lógico, no se debe buscar otro sentido escondido. Lo que está bien, déjelo así.
se debe entender literalmente un pasaje a menos que el contexto indique que se debe entender de otra manera. Hay gente que se pone a profundizar tanto y usted sabe que cuando uno profundiza uno saca arena y la arena o el balastro o la gravilla se vende, se usa para la construcción, pero hay gente que profundiza tanto que lo que encuentra es tierra y ya se encartan con esa tierra. Entonces, mucho cuidado. La consideración del contexto. Un texto sin contexto se convierte en un pretexto. Se debe evaluar cada palabra según su uso en la frase. Evalúe cada palabra según su uso en la frase que se está dando. ¿Por qué se dijo? Yo no puedo venir a predicar aquí a decirles, mire, vea, es que Pablo, como hace otra denominación, es que Pablo dijo, y mírelo, léalo usted mismo, léalo usted mismo. Es que Pablo dijo que no permite que la mujer hable en la congregación. Entonces todas las mujeres se quedan calladas. Y vamos a acabar con la directiva de las Dorcas. Yo no puedo venir a predicar. Pero es que mire que aquí dice la palabra, no se equivoque. El apóstol Pablo estaba hablando para una congregación en especial. Y por eso es que tenemos que estudiar. ¿Y qué pasó en esa congregación? Esa congregación, no todas las congregaciones, esa congregación, las hermanas eran desordenadas en esa congregación. Y mientras el apóstol Pablo predicaba o el que estaba dirigiendo estaba predicando, entonces ellas se paraban y le interrumpían. Entonces él dijo, no permito que las hermanas de esta congregación hablen mientras esté en curso el culto. Y luego miraremos qué es lo que está sucediendo. Pero entonces no podemos decir que fue en todas las iglesias y generalizar, porque ahí entonces de esos ya se convierte en una doctrina. Entonces mire lo importante que es. Por eso hay que considerar bien el contexto. ¿Por qué se dijo? ¿Cuándo se dijo? ¿Para quién se dijo? ¿Por qué se dijo? Podemos ir más lejos y considerar la Biblia misma con respecto a todo conocimiento, sea espiritual o sea secular. La Biblia es el centro o el corazón de todo conocimiento, pero no se le olvide que nosotros somos cristocéntricos. Los planetas giran alrededor del sol. Las verdades bíblicas giran alrededor de Cristo. El mensaje que usted predica y el mensaje que yo predico y el mensaje que tiene esta congregación, esta iglesia, entonces es un mensaje cristocéntrico. Aleluya al Señor. Es un mensaje que cambia, es un mensaje que transforma, es un mensaje que purifica. Aleluya. Donde quiera que se predique el nombre de Cristo para salvación, hay perdón de pecados, hay sanidades, hay Espíritu Santo, hay llenura de Dios. ¿Por qué? Porque este mensaje cambia y transforma al ser humano. Recuerde, ya para terminar, la triple interpretación: el sentido primario, el sentido espiritual aplicado a la vida del creyente y el sentido simbólico o profético. Esa es la triple interpretación de la Biblia. El sentido primario, o sea, lo sencillo, lo general. 2, el sentido espiritual aplicado a la vida del creyente. ¿Cómo puedo yo aplicar lo que le pasó a Zaqueo? Aplicarlo a mi vida, aplicarlo a la vida de los oyentes. Y recuerde que es necesario que en cada sermón se aplique, porque si no lo dejamos en el aire. Y el sentido simbólico o profético. Sí, el sentido simbólico o profético. Mire, cuando nosotros hablamos en la Revelación o en Apocalipsis y se habla acerca de la bestia, la gente alude a la bestia al anticristo y no se está refiriendo al anticristo. Mire que, ¿cierto? Es muy importante. Resulta de que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Y es un libro que, en otras palabras, era como jeroglíficos. En el tiempo que estaba viviendo el pueblo, los judíos, los hebreos, era un tiempo complicado. Y entonces ellos le llamaban la bestia al emperador de turno. ¿Sí? Al emperador de turno. Llámese Nerón, llámese Trajano, llámese Domiciano, llámese Calígula, cualquiera de ellos. Ellos le llamaban la bestia. ¿Sí? Y entonces ellos lo que hacían era que mandaban escritos y muchos no lo entendían. ¿Por qué? Porque antes de que le llegara la carta a los hermanos que estaban en Jerusalén, la guardia romana la leía. Y si veía que entonces deje que llegue la carta, deje que llegue. Y resulta de que ese era el proyecto. Muchas de las cosas que usted encuentra en Apocalipsis, entonces se estaba utilizando para esa época.
porque ellos no sabían si se volvían a ver otra vez con los hermanos. Para ellos el culto era el último culto, ¿sí? Entonces hay que mirar, y es muy simbólico, sí, es muy simbólico. Entonces esa es la última, la triple interpretación, el sentido simbólico o profético, ¿sí? O profético. Un ejemplo de esto se encuentra en los mensajes dirigidos a las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Hay una interpretación primaria de la descripción de las iglesias que existían en aquel entonces y en las exhortaciones que se dirigían a esas iglesias, a esas iglesias. Hay una aplicación espiritual si aplicamos estos mensajes a nuestros corazones. Hoy podemos contextualizar, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nos sirve bastante y lo podemos contextualizar hoy a la iglesia del Señor en este siglo moderno. Hay una aplicación espiritual, pero también hay una interpretación profética. La historia de la iglesia se puede trazar por medio de estas iglesias, cada una descubriendo y representando un periodo definido de la historia de la iglesia. Podemos coger el mensaje a las 7 iglesias y podemos entonces poner esta iglesia, la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces ubicada en 7 periodos diferentes. Ese sería el sentido profético. El sentido espiritual sería aplicando ese mensaje a nosotros. Y la interpretación simple. Sí, la interpretación simple, dónde estaba ubicada cada iglesia y cuál era el ángel y por qué se estaba dando ese mensaje. Entonces allí podemos nosotros decir que eso sería una buena preparación para nosotros estudiar la Biblia. Bueno, me dijeron que iba hasta las 8:30, sí, ya son las 8:40 y que ustedes tenían unas preguntas, ¿así es? Bueno, entonces entrego este micrófono pacíficamente. La primera pregunta dice así: la Biblia dice, oró Josué y el sol se paró, dando a entender que el sol se mueve. Pregunta: según el texto, ¿la tierra gira alrededor del sol o el sol gira alrededor de la tierra? Bueno, ahí ya nos estamos saliendo del panorama bíblico y nos estamos metiendo en la astronomía, ¿no? Entonces sí, es bien importante. Lo que dice, lo que nos debemos de concentrar es que la Biblia dice que Josué le habló al sol y él se detuvo en Gabaón. Resulta de que los científicos muchos años después dijeron, bueno, esto está como raro porque falta un tiempo, sí, falta un tiempo. Recuérdese que el reloj de acá se paró, ¿cierto? Y el sol se paró y la luna se detuvo en el valle de Ajalón. Entonces, eso es lo que nosotros nos debe interesar. Sería muy interesante, muy bueno, que las preguntas que hiciéramos o que están allí formuladas fueran como correspondientes a la doctrina, o sea, a la Biblia, ¿cierto? Seguramente que le podemos hallar una explicación lógica, concisa, pero sería bueno como que pudiéramos indagar acerca de la Biblia, ¿sí? Entonces yo creo que estamos de acuerdo. Bueno, hermanos, aquí hay una pregunta que realmente, si la persona que la formuló está aquí, nos gustaría que nos aclarara porque no se entiende muy bien. Dice, en cuanto a cualquier mensaje para la iglesia del Señor, debe ser una experiencia del bosquejo de ser, pero realmente no es. No sé si la persona que haya formulado esta pregunta quiera pasar hasta aquí y nos explique. ¿No está? Pensé que era Erwin. Y la última pregunta, porque solamente nos llegaron 3, es la siguiente. ¿Qué postura debo tomar respecto a los libros recién descubiertos como el libro de Enoc, Judas y Tomás? Bueno, recordemos que allí tenemos que acudir al canon bíblico. Entonces estos libros pues no están dentro del canon bíblico. Entonces nosotros hablaríamos de ellos como los libros apócrifos, ¿cierto? Que quiere decir que no son inspirados. Entonces seguramente
que hay cosas muy buenas en esos libros, pero no están dentro del canon bíblico, o sea que no se reconocen, sí, no se reconocen como tales. Igual, ahora último se descubrieron en las ruinas de Qumran los papiros del Mar Muerto, pero entonces, vuelvo y les digo, no están dentro del canon bíblico, podríamos decir que están entonces, o que los podríamos meter dentro de los libros apócrifos. Bueno, hermanos, esas son realmente las preguntas que nos llegaron hasta aquí. Agradecemos al hermano Johnny por la enseñanza. Dios lo ha usado de una manera especial. Amén. Y creo que ha sido una gran bendición. Yo en lo personal he tenido la oportunidad de aprender mucho en estos 3 días. Agradecemos, hermano Johnny, su disposición, voluntad, un siervo de Dios al que Dios ha usado de manera especial esta noche. Los invito, hermanos, para que estemos en pie. Quiero que le demos gracias al Señor